diputados. Nos está hablando la derecha, que además, imagínense ahorita, va a venir la esposa de Calderón a subirse a esta tribuna a hablarnos de feminicidios cuando se incrementó el tema de las desapariciones en la guerra contra el narco. No lo decimos nosotros, lo dice la comisión enviada por la ONU. Permita a la oradora. ¿Con qué objeto, diputada Zavala? Compañera, que primero arreglen el desastre. Permita a la oradora, permita a la oradora. Permita a la oradora. ¿Con qué objeto, diputada Zavala? Para informar que me llamo Margarita Zavala, aunque le cueste trabajo. Me lo dice así. No me cuesta trabajo, no me cuesta trabajo, diputada. Pero mire, yo identifico en usted dos personajes. El de la legisladora que viene a quererse lavar la cara y el de la esposa de Calderón, que fue usted cómplice de todos los atropellos que hizo la guerra contra el narco. Se calentaron los humos en la Cámara de Diputados y es que las panistas, sí, las mismas de siempre, perdieron completamente la cabeza. Se subieron a tribuna, pero no a debatir, sino a desatar una lluvia de ataques, insultos y acusaciones en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, así como lo escuchas, sin respeto, sin filtros y sin tantita vergüenza. Porque ahora resulta, escuchen bien, que su nueva estrategia es desconocer y pisotear a la máxima autoridad del país. Claramente nos lo dejaron ver con la vendepatrias de Maru Campos. Así de grave y así de despreciables estos sujetos del PAN. Pero lo que no vieron venir fue la respuesta, pues desde la 4T les respondieron de frente, sin rodeos y con mucha memoria. Les restregaron en la cara que durante los gobiernos del PAN y del PRI se minimizaron todos los crímenes, se culpaba a las víctimas y se desató una guerra que dejó al país hundido en violencia. Y cuando intentaron victimizarse, ¡boom!, se les dijo lo que nadie les había dicho tan claro: no tienen autoridad moral. El momento más tenso explotó cuando se les encaró directamente, señalando la complicidad con uno de los sexenios más oscuros del país. Ahí ya no hubo discurso, hubo enojo, hubo gritos y hubo desesperación, porque cuando se les dicen sus verdades, les cala, les hierve la sangre, y aún así siguieron. Pero la respuesta fue todavía más brutal, porque cuando ellas ofenden todo está bien, pero cuando reciben respuesta se hacen las ofendidas. Gracias, presidente. El problema es que ustedes creen que las mujeres allá afuera se van a tragar el cuento de que reformando la Constitución se va a acabar el problema de este país. Punto número 1. El que tengamos que estar aquí legislando el día de hoy para la creación de una ley, para facultarnos para crear una ley general de feminicidio, es signo de que existe el problema de feminicidio. Segundo, el gran problema es que no estamos sabiendo prevenirlo ni atajarlo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. Miren, en este doloroso caso de Edith, ¿ustedes creen que basta con haber agarrado al guardia de seguridad y que con eso se hizo justicia? Lo que no le dicen a la gente es que detrás de ese guardia hay una red de complicidades que permitieron que una mujer se acercara al peligro de esa manera, solo buscando oportunidades. ¿Dónde están los responsables de la renta del edificio? ¿Dónde están los responsables de la publicación del anuncio? ¿Dónde están los responsables de esta red que ha llevado a muchas mujeres a enfrentarse a personas que quieren quitarles la vida o quieren violentarlas? El problema es institucional, porque mientras ustedes creen que van a solucionar el problema reformando la Constitución, tienen en la Ciudad de México una fiscal que lo mismo la postularon para ser consejera del INE que para ser ministra de la Suprema Corte de la Justicia, y donde cayó fue en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Ustedes de verdad creen
que así se consigue la justicia? El problema de este país en tema de feminicidios atraviesa sí o sí por la impunidad, que es la que nos tiene aquí hundidos. Y no me vengan a decir, Morena, que hoy les importa mucho el tema de las mujeres. Si acaba de renunciar la primer secretaria de las mujeres, ni un año duró en el cargo. Ojalá y se vaya a Morena a hacer lo mismo que hizo en la Secretaría de las Mujeres. O sea, nada, porque deja este país con 10 feminicidios diarios. Y con esa desvergüenza, ustedes le aplaudieron en sus redes, diciéndole que qué bueno que se iba al partido, como si tuviera de verdad buenas cuentas que entregar a las mujeres de este país. Por eso es una vergüenza que hoy defiendan que la responsable de cuidar a las mujeres hoy prefirió irse a cuidar los votos de Morena. Y no me digan que también es una prioridad de la presidenta las mujeres. No me digan que es una prioridad de una presidenta que cayó cuando este poder protegió a un presunto violentador con sus votos. No me digan que a la presidenta le importan mucho las mujeres cuando se calla cada vez que agreden a una legisladora de la oposición. No me digan que a la presidenta le importan mucho las mujeres cuando se cayó, cuando agredieron en el Senado a Grecia Quirós y no tuvo ni una palabra de solidaridad con ella. No me digan que a la presidenta le importan mucho las mujeres cuando agredieron, por ejemplo, a María Corina y ella lo único que hizo fue decir sin comentarios. No, la presidenta se niega a proteger a las mujeres y las usa únicamente en el discurso. ¿Saben cuál es la única manera de acabar con el feminicidio? Que erradiquemos los discursos de odio. Pero por desgracia, esos discursos de odio vienen inclusive del púlpito presidencial. Y basta escuchar a la presidenta hace unos días en la mañanera cuando se refirió a que la derecha odiaba, a que la derecha era clasista y racista. Señora presidenta, ahí nace el odio, ahí nace la conducta que genera este tipo de acciones. Por eso no se pueden lavar las manos por Teotihuacán, por eso no se pueden lavar las manos por lo que sucedió en Michoacán con un estudiante que baleó a 2 de sus maestras. Porque el discurso de odio lo han inyectado en nuestra sociedad y porque mientras no estén dispuestos a reconocer que la polarización y su extremo odio ha hecho que este país tenga conductas que antes no existían, pero los feminicidios no se van a arreglar con papel. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea. En votación económica sí se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para presentar propuesta de modificación hasta por 5 minutos. Imagínense ustedes que vienen acá a hablar de valores los que están en amaciato con el PRI. ¿Qué? Yo les contesto con mucha claridad. Claro que a la presidenta le interesan las mujeres. No por nada, en este sexenio se hizo la primera. Fíjense bien, no Calderón, no Fox, no Peña, no el cambio de siglas, no.
Fue este sexenio el que hizo la primera Secretaría de las Mujeres. Y nuestra compañera Citlali Hernández, de la que por cierto estamos muy orgullosos, hizo un trabajo extraordinario en la Secretaría para las Mujeres y dejó las bases sentadas para que esa secretaría tomara rumbo. Porque hay algo que ustedes no entienden. Aquí se trata de los encargos, no de los cargos. Y ustedes nunca hubiesen tenido la disciplina de dejar una secretaría para ir a hacer lo que les corresponde en otras carteras. Nuestra querida Citla es una mujer hecha en este movimiento y es uno de los orgullos más grandes que tenemos, como es la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que no vengan ustedes a querernos dar discursos de absolutamente nada, porque se le debe a la derecha, aquella que dijo y quiso invisibilizar a las muertas de Juárez, se le debe al PAN y el PRI, a aquel presidente que dijo, pues si nomás son 300 muertas, ni que fueran tantas. Se les debe a sus próceres, aquellos que dijeron que a las mujeres nos mataban y nos violaban porque usábamos minifaldas y salíamos de noche. ¿De qué diablos nos está hablando la derecha? Que además, imagínense, ahorita va a venir la esposa de Calderón a subirse a esta tribuna a hablarnos de feminicidios cuando se incrementó el tema de las desapariciones en la guerra contra el narco. No lo decimos nosotros, lo dice la comisión enviada por la ONU. Permita a la oradora. ¿Con qué objeto, diputada Zavala? Compañera, que primero arreglen el desastre. Permita a la oradora, permita a la oradora. Permita a la oradora. ¿Con qué objeto, diputada Zavala? Para informar que me llamo Margarita Zavala, aunque le cueste trabajo. Me lo dice así. No me cuesta trabajo, no me cuesta trabajo, diputada. Pero mire, yo identifico en usted dos personajes. El de la legisladora que viene a quererse lavar la cara y el de la esposa de Calderón, que fue usted cómplice de todos los atropellos que hizo la guerra contra el narco y el primer narcogobierno que existió en este país y que hoy están encarcelados en los Estados Unidos. No la violento, simplemente le quiero dar el derecho de separarla de la monstruosidad que fue el sexenio de Calderón, el peor sexenio que ha tenido este país. A mí no me van a asustar con sus discursitos de feministas de ocasión. No, señoras, nosotros le conocemos a la lucha y nosotros le conocemos a hacer oposición inclusive dentro de nuestro propio movimiento, así que ustedes a mí no me asustan, ni me van a asustar por decirme violentadora. Fíjense que no, yo de violentadora no tengo nada. Soy feminista aquí en China y he estado del lado de las mujeres desaparecidas a pesar de ustedes y en contra de ustedes, y así voy a seguir. Así que discúlpenme, pero no tienen ustedes la calidad moral para venir a hablarle a este movimiento de derechos, porque somos nosotros los que reconocimos a las mujeres desaparecidas, porque es en este movimiento que se creó la Secretaría de las Mujeres, porque es en este movimiento cuando se hizo el registro de desapariciones que se intensificó. En la ONU lo ha dicho, por la guerra contra el narco. Así que dejen de estar gritando y diciendo mentiras. No quieran utilizar la desaparición de mujeres y el dolor de familias para querer separar el cuello. Son ustedes los causantes de todos los males en este país y nosotros hemos venido a enderezarles la plana. Y no, señoras y señores, yo no violento como violentan ustedes, porque aquí hay talento, porque aquí somos feministas de veras, no de ocasión. Así que cuando piensen en venir a pararse aquí, piensen en la guerra contra el narco, piensen en Francisco Barrio y su dicho, las matan porque salen de noche. Y primero arreglen su desastre en Chihuahua y luego vengan a hablar para acá. Reconozcan la generosidad que ha tenido la presidenta y este gobierno con un desaseo tremendo que tienen quebrantando la ley en el estado que gobierna. Muchas gracias.
La diputada Lilia Aguilar ha decidido retirar su reserva. Han solicitado la palabra la vicepresidenta Paulina Rubio, el diputado Jorge Luis Sánchez, y solamente para reiterar a la Asamblea, se ha respetado la libertad de expresión de todos las y los oradores durante su intervención. Por eso es que le doy el uso de la palabra, diputada vicepresidenta, al concluir la diputada Aguilar. ¿Con qué objeto, diputada? De orden, presidente. Adelante, diputada Rubio. Me parece gravísimo que en este recinto parlamentario se permita, no una vez, sino en 2 ocasiones, invisibilizar a una diputada integrante de esta legislatura. Que le quede bien claro a la diputada, aquí no hay esposas de, aquí hay legisladoras. El único desastre que hay es el que tienen ustedes con 30 desaparecidos al día. Y justamente ese es el discurso de odio al que yo me refería cuando me subí a la tribuna. Ese discurso que pretende violentarnos y que pretende hacernos creer que unos somos enemigos de otros. Qué lástima, diputada, que desde su boca salga el odio más profundo, ese que entendemos que le aprendió a Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Ha solicitado la palabra por alusiones claras personales la diputada Lilia Aguilar y también está solicitando la palabra la diputada Irma Juan Carlos. Yo les suplicaría a la Asamblea, estamos a 2 oradores de concluir la discusión en lo particular del presente dictamen. ¿Habrá alguna legisladora o legislador que quiera hacer el uso de la palabra? De lo contrario, vamos con la diputada Lilia Aguilar, que la solicitó por alusiones personales. He aclarado desde la tribuna, como debe de ser, que yo no estoy violentando a la diputada Margarita Zavala, que me refiero a ella como la esposa de Calderón, que es como fungió en el sexenio del peor presidente de la República que ha tenido México, porque a ellas les parece muy natural venir a querer usar una forma de referencia, pero cuando se trata de hablar de la presidenta de la República o de alguna de nuestras compañeras, entonces sí, entonces no existe la violencia. Yo no estoy demeritando a la diputada Margarita Zavala, pero no se preocupen, a la próxima que la haga yo cómplice de todos los delitos que cometió Felipe Calderón, lo diré. Margarita Zavala, cómplice de feminicidio, de desaparición y de la guerra contra el narco en este país. Diputado Jorge Luis Sánchez. Bueno. Qué poca vergüenza de la oposición tan reducida y tan minúscula. Dejaron al país en un desastre cuando gobernó Acción Nacional. No tienen autoridad moral. Lávense la boca cuando van a hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lávense la boca para hablar de la primera secretaria de Mujeres, Citlali Hernández. No tienen autoridad moral y sí son corresponsables, porque como yo, que fuimos víctimas de desapariciones forzadas, que nos dejaron sin padres, Felipe Calderón, que debe estar en la cárcel, al igual que muchos que están en esa bancada que son cercanos o fueron cercanos a Felipe Calderón. Y hay muchos. La justicia llega, pero la justicia divina va a llegar algún día para la gente que en el sexenio de García Luna desaparecieron a mucha gente. Tiene memoria este país, por eso ustedes están en el basurero de la historia. No tienen autoridad moral. Mejor lávense la boca. Adelante, diputada Zavala, por alusiones. Sí, la inmoralidad, la hipocresía, la cobardía con la que me han caracterizado cuando se refieren a mí los diputados, las diputadas de Morena, no merecería, por supuesto, una intervención para contestarle, pero por respeto a mi grupo parlamentario, por respeto a las diputadas y diputados de la oposición, por respeto al pueblo de México y también a los electores y electoras que me tienen aquí como diputada por mayoría,
sí quiero decirles que desde de la mano de los gobiernos del Partido Acción Nacional llegó el Instituto Nacional de las Mujeres. Y lo hicimos con unanimidad porque no conocen el diálogo. Sí quiero decirles que de la mano de los gobiernos del PAN llegaron las leyes para prevenir la discriminación y evitar la violencia. Sí quiero decirles que de la mano de los gobiernos del PAN y con la unanimidad de otros partidos, sí llegaron las fiscalías para evitar la violencia contra las mujeres. Que nosotros sí recibimos la crítica, que nosotras las mujeres, las del PAN, muchas de ellas, y por supuesto, y no me apena, las del PRI, las de MC y las que estuvieron en el PRD y que son demócratas, buscamos los espacios para las mujeres a través de acciones afirmativas primero y después de la paridad. Diputada. Así es que hay mucho que decir y mucho que discutir y mucho que debatir. Seguiremos ahí y no me hincaré frente a sus insultos. Hace poco, una diputada de aquí le hizo a una ciudadana pedir 30 veces una disculpa en redes sociales. Aprendan ustedes a respetar a las mujeres. Muchas gracias. Por último, diputada Juan Carlos, ¿con qué objeto? También de orden, presidente. Adelante. Es sorprendente el cinismo, la desfachatez de las compañeras del PAN. Son las primeras en ofendernos, en insultarnos, son majaderas, son carroñeras, son de verdad sinvergüenzas. Se suben a insultarnos, a insultar a la presidenta, a nuestra secretaria, nuestra compañera Citlali, y se quejan cuando alguien les dice sus verdades. Aguántense, compañeras, aguántense, son ustedes las que nos insultan, las que nos utilizan. De verdad, les recuerdo que ustedes cuando fueron gobierno jamás se acordaron de las mujeres indígenas y hoy suben a la tribuna a decir que les importan las mujeres indígenas, sinvergüenzas, carroñeras, hipócritas, desmemoriadas. Mejor deberían de quedarse calladas, de verdad, como sugerencia. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo para presentar propuesta de modificación hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Calladas nunca. Valientes siempre. Y aquí resistiremos. Y resistiremos todas las que estamos aquí hasta que no llegue la democracia que ustedes se robaron. Hasta que no llegue la paz para las mujeres y los hombres. La violencia feminicida. Señor presidente, puede pedirles que guarden Permita silencio. la oradora. Ya me insultaron. Diputados, se les hace un llamado respetuoso al orden. Es la penúltima participación para presentación de reservas. Después de la diputada Zavala tendrá el uso de la palabra el grupo parlamentario de Morena. Por favor, respetemos a la diputada. Adelante, diputada Zavala. Tramposamente siempre hacen lo mismo. La violencia feminicida es la forma más extrema de la violencia de género. Culmina con la muerte y perdónenme, ningunos datos más terribles, ningunos datos más trágicos que los datos que tienen en los últimos 7 años de gobierno. En México cada día desaparecen o asesinan a más de 15 mujeres diarios. En los últimos 10 años, 34,645 han sido víctimas de feminicidios. No ha habido datos de mayor tragedia y no ha habido datos de mayor debilidad institucional que en los gobiernos de Morena. Las cifras, sus datos, los de los investigadores, las de las investigadoras, sobran, son una tragedia.
Es lo único que tienen de cuarta T. Llevan la T de tragedia. Nada han transformado, todo lo han destruido y por supuesto tiene que ver con la institucionalidad que debería haber protegido a las mujeres. Bien decían, y a eso venimos, a tratar de asegurar que esta reforma constitucional no pase como la de la extorsión, que la ponen en la Constitución y nada pasa después y la impunidad sigue ahí porque hay complicidades. Bien lo decían de la Fundación Ana, ¿de qué sirve detener si no se juzga? ¿De qué sirve legislar si no se garantiza una justicia en tiempo razonable? Por eso venimos aquí a presentar plazos procesales claros y obligatorios. Lo venimos a asegurar en los propios artículos transitorios. Les venimos a pedir que esa ley de la materia establezca sanciones a la autoridad competente cuando incurre en dilación, o bien que se establezcan plazos que realmente se necesiten. Diputados y diputadas, es imprescindible que tomen conciencia de la trascendencia que hay en las faltas que tienen en los tramos de un proceso y es necesario el deslinde de responsabilidades hasta el final y en toda su estructura institucional, mientras sigan apostándole a tirar culpas, a generar discursos de odio, a mirar al pasado, mientras el dinero siga siendo solo para comprar votos y para aceitar la máquina de corrupción, no habrá eficacia en ninguna investigación. No habrá investigación alguna que se aprecie ni internacional ni nacionalmente. No habrá protección a las niñas y a las jóvenes. Nosotros venimos aquí a pedir que se facilite la denuncia de la violencia de género. Venimos a pedir que se capaciten a los ministerios, como la tía de Edith se los pedía, capaciten a los ministerios públicos. En cambio, de repente no sabemos nada, ni quién no investigó y nada se supo y nadie sabe nada. Venimos aquí a pedirles a las fiscalías que hagan operativos focalizados y disuasivos. Y ustedes saben que resulta que en esas calles… Permita a la oradora. Diputadas, diputados, una vez más, esta mesa directiva es un llamado al orden y respeto a la oradora. Adelante, diputada Zavala. Venimos aquí a pedirles que haya operativos en las fiscalías y que sean disuasivos. Bien sabíamos que en esa calle, bien lo sabían ustedes y hasta declararon víctimas, que ahí se contrataban a mujeres jóvenes. Bien lo sabían y sin embargo no hay operativos. Y es que no basta una reforma constitucional, hay una debilidad institucional irresponsable. De verdad, han terminado no solo con los órganos autónomos, sino con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha salido a favor de las mujeres. Han anulado al Poder Judicial y dejaron todavía más abandonadas a las mujeres y su acceso a la justicia. Y una hipócrita austeridad presupuestaria. Les alcanza para sus negocios, les alcanza para sus compras de votos, pero no les va a alcanzar para esta ley. Y de una vez les alzamos la voz. Si quieren ley en la materia de feminicidios, sí tiene impacto presupuestal. Sí tiene impacto presupuestal, porque si ustedes no le dan dinero ni a las fiscalías ni a la administración de justicia, esto será letra muerta y se quedarán sus discursos de odio y de abandono a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Consulta de la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Bautista Peláez del Grupo Parlamentario de Morena para presentar propuesta de modificación hasta por 5 minutos. Esta presidencia saluda a Margarita Gallegos, presidenta municipal de San Francisco de los Romo, del estado de Aguascalientes, invitada por el
el diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI. Sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputados. Con el permiso de la presidencia. Adelante, paisana diputada. Gracias, paisano. Quien me antecedió en el uso de la palabra no presentó argumentos, presentó un guión digno del capítulo de La Rosa de Guadalupe. Mucho drama, pero cero soluciones. Voy a empezar este discurso como lo hacemos en Oaxaca. Permita a la oradora, permita a la oradora. Adelante, diputada Bautista. Presidente, podría… Diputadas, por favor, de la misma manera que se solicitó con anterioridad, le suplicamos orden. Adelante, diputada Bautista. Muchas gracias, presidente. Basta de hipocresía, le digo a la derecha. Se disfrazan de justicia, pero el pueblo ya sospecha. Con discursos reciclados, hoy quieren aparentar. Lo que nunca defendieron, hoy lo quieren abanderar. Cuando tuvieron el tiempo, le fallaron a la gente. Hoy se suben sin vergüenza con un discurso incongruente. No son voz de las mujeres, ni del pueblo, ni de nada. Fueron cómplices del silencio y hoy se dicen indignadas. ¡Bravo, bravo, bravo! Eso es todo, que se escuche claro dentro y fuera de esta tribuna. Compañeras y compañeros legisladores, durante años las mujeres de México gritaron justicia y nadie las escuchó. Durante años la violencia creció y los gobiernos del pasado guardaron silencio. Y sí, voltearon a otro lado. Hoy se termina todo esto. Piden que no hablemos mal de sus expresidentes corruptos, pero sí hablan de narcopresidentes y lo dicen y eso no les incomoda. Les encanta minimizar el trabajo de las mujeres y minimizan a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y sí, gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación, hoy México ha tomado el rumbo y las mujeres hoy sí son escuchadas, porque hoy estamos haciendo lo que la oposición nunca quiso y lo que nunca se atrevió a hacer: poner orden, poner justicia y poner a las mujeres en el centro de esta ley. Hoy sí, vamos a proteger a las mujeres, vamos con la ley en materia de feminicidios. Y no es un discurso, es una respuesta firme del Estado mexicano frente a una realidad dolorosa, porque no podemos permitir que la justicia dependa del código postal. Hoy en México el delito de feminicidio se castiga distinto dependiendo del estado. Penas que van de 20 a 70 años, criterios distintos, investigaciones desiguales. Eso no es justicia, eso es abandono institucional y ese abandono tiene responsables. Los gobiernos del pasado que dejaron un sistema fragmentado, débil e incapaz de responderle a las víctimas. Hoy venimos a corregir esa historia, venimos a establecer reglas claras en todo el país, a cerrar la puerta a la impunidad, a garantizar que cada mujer tenga el mismo derecho a la justicia sin importar dónde se encuentre. Y cuando el Estado no actúa, sí, señoras y señores, cuando el Estado no actúa, se convierte en cómplice. Y sí, los datos son muy dolorosos y aquí no los vamos a maquillar. En América Latina 11 mujeres son asesinadas cada día y en México 2
son víctimas de feminicidios. Sí, son vidas, son familias destruidas y frente a eso no caben medias tintas. El Estado mexicano tiene una obligación constitucional y moral de prevenir, de sancionar y de erradicar la violencia contra las mujeres. Y hoy este Congreso está a la altura de este mandato. Hoy, diputadas y diputadas, no queremos más expedientes mal integrados, no queremos más pretextos, no queremos más impunidad. Queremos justicia y eso lo vamos a hacer desde la Cuarta Transformación. Las mujeres no son invisibles, son prioridad, son el corazón de un proyecto de nación que por fin las reconoce, las protege y les responde. Votar a favor de este dictamen, sí, es tomar partido, es decidir entre la indiferencia del pasado y la justicia del presente. Es votar por las hijas que merecen vivir sin miedo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Al no tener registrados oradores u oradoras para su discusión, al no tener registradas oradores u oradoras para su discusión en lo particular, consulte la Secretaría en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Y por eso hoy están donde están, reducidos, desesperados y completamente rebasados. Al final quisieron cerrar con su clásico discurso de resistencia, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, quedaron exhibidas, reventadas y prácticamente contra las cuerdas, porque en esta ocasión y en muchas otras siguieron sin poder sostener la narrativa y cuando la realidad les estalla en la cara, no hay discurso que lo salve. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.